Hola, bienvenidos a este tutorial para técnica mixta y collage. Hoy quería compartir con vosotros un tipo de collage que para mí es muy bonito, pero a la misma vez también bastante rápido y fácil de hacer, o por lo menos eso pienso yo. Vale, ¿y cómo hemos hecho esto? Pues mira, aquí tengo varios diseños que hice como una versión, cada vez una versión un poquito variada del mismo tipo de idea, ¿no? De concepto. Y es simplemente ir probando cosas, ideas, experimentar un poco, a ver qué sucede. En este caso, pues todo comenzó con una idea fácil de un dibujo a lápiz. Me gusta bastante dibujar a lápiz y luego añadir quizás otros medios, como puede ser rotuladores o ceras o colores incluso. Estos, por ejemplo, son rotuladores. Creo que son de alcohol. Otros, la mayoría de las cosas que me gustan más son acuarelables, con agua. Pero a veces es cierto que intento no usar mucho ese tipo de material, pero también me gusta por la definición que tiene, ¿no? Tan precisa y luego no se estropea, no se marca por todas partes. Y bueno, la idea es simplemente utilizar un dibujo en este tipo de papel, que es un papel de un grosor bastante percebible, ¿no? 250 gramos dice aquí. Es un papel para técnica mixta o para collage, incluso para acuarela puede servir. En realidad es cualquier papel que tengas en casa ya disponible que tenga un grosor un poquito importante, ¿no? Como este. Este es bastante grueso, pero un poquito menos también funcionaría. Lo que no podemos utilizar es el papel de imprimir de toda la vida. Este no funcionaría para este tipo de concepto. Entonces, esto es un papel de acuarela, de un grosor un poco más fino que este. Y aquí he hecho un background, un fondo abstracto, aquí he usado la tinta china de toda la vida, y estos son marcas con lápiz. Y aquí son colores con acuarela. Depende del estilo que me apetezca probar. Estos son ceras al óleo, que se pueden diluir con agua, pero las dejé tal cual. Y luego con un rotulador negro, con un Rotring de toda la vida, pues ir haciendo, o con lápiz, haciendo algo botánico. Este también está impreso, en realidad, este lo he hecho con la impresión a gel. Simplemente apliqué un color de fondo, este gris azulado, y el papel lo manché ¿no? Con este tono. Que quizás hoy vamos a hacer esta técnica porque es bastante rápido. Y luego simplemente hacer lo que te apetezca, líneas, escribir. Yo escribo mucho en español porque es mi lengua materna, aunque vivo en Inglaterra y todo lo hablo en inglés, pero me gusta siempre añadir algo a mi trabajo en español. No sé por qué, me sale la poesía de mi tierra, ¿no? De la sangre, ¿no? La raza. Y ahí vamos, todos los latinoamericanos nos gusta recordar de vez en cuando de dónde venimos, ¿no? Y bueno, pues esto es básicamente un dibujo, lo he coloreado un poquito con acuarela, que hoy vamos a hacer algo similar a esto. Y luego lo divertido es cuando lo aplicas en el fondo y entonces empiezas a pensar cómo le añado un vestido o algún tipo de material. Y para eso utilizo otros papeles que también he hecho con la impresión en gel de manera abstracta. Y luego he marcado algunos motivos con un rotulador. Aquí está dorado, pero quizás no se ve bien en el vídeo. Y este es negro y este marrón. Y esto queda muy bonito para luego pensar, por ejemplo, el vestido de la chica o el top. Aquí puedes ver que es el mismo. He utilizado este papel y queda bastante bonito. Aquí he roto más trozos de otro papel, simplemente un fondo con diferentes tonos, y he roto los trozos a mano y los he pegado como si fuera una túnica o un vestido. Quizás parece más angelical o más antigua esta imagen. Y esto es como un poncho, tipo poncho, o una manta. Pero vamos, la idea es esa, coger otros papeles que tú puedas tener y aplicarlos como ropa para darle un contraste a la imagen de fondo y al dibujo. Y ya puedes ir tan loco como quieras, o colores tan fuertes como te apetezca o tan suavecitos como veas.
Eso ya es cuestión de... Me gusta el dorado aquí y el verde, me gusta bastante, pero quizás no para este, pero quizás lo usemos hoy. Vamos a intentar utilizarlo con el diseño. Son tonos muy, muy agradables, pienso. Lo primero que vamos a hacer es empezar con el dibujo. Vamos a hacer una cara un poquito whimsical, así un poquito fantasía. No estamos buscando que tenga una correlación con la realidad. Queremos los ojos quizás exagerados, grandes, más grandes de lo que sería un ojo normal. Unas pupilas que luego se pueda ver porque realmente el dibujo es pequeño, entonces si no tenemos unas pupilas grandes, unos ojos grandes, como que se pierde un poco en la imagen, ¿no? Y aquí me gusta hacer los ojos un poco vivos, el resto quizás un poco más tranquilo, ¿no? No está tan resuelto, está un poco más silencioso en la imagen. Este, sin embargo, es un poco más vivo todo. Decidí también utilizar un lápiz negro para todo y también me gusta el resultado. Y aquí, como digo, es lápiz y luego un rotulador fino y aquí uno más grueso de alcohol. Pero siempre las pupilas intento que sean un poquito más grandes y los ojos, porque queda muy bonita la imagen, pienso, más que el resto de la cara. La boca y la nariz más o menos están en un tamaño normal, pero esto sin embargo es más exagerado. Y el pelo me gusta casi siempre que esté así como volando con el aire, con el viento, porque así llena también, llena la imagen, llena el papel blanco, que de lo que se trata, ¿no? Aquí también llenar un poquito con algún elemento el resto de la imagen. Y eso vamos a hacer. Vamos a intentar hacer un dibujo que quede bonito pero sencillo. Lo que voy a hacer es, os pasaré el dibujo. Lo podéis descargar si no os apetece hacer el vuestro propio, pero vamos, lo que queráis podéis también trazar alguna imagen que os guste de otra, una fotografía o una pieza de arte que os guste, trazarlo y utilizarlo así. O utilizar el que os voy a proporcionar aquí. Y ahora os dejo porque quiero concentrarme un poquito en el dibujo. Y como he dicho, no busco la perfección, no quiero que sean iguales ni perfectos. Tampoco queremos que estén muy distorsionados, pero que quede bonito en conjunto. La nariz siempre tiendo a hacerla bastante baja, más de lo normal en una cara humana. Aquí la estoy haciendo un poquito más centrada, vamos a ver qué sucede. Estoy más habituada a hacer la nariz larga, bastante. Me gusta la nariz, no sé, me gusta exagerarlo un poco también, más larga de lo normal. ¿Ves? Aquí está bastante baja, a lo mejor debería estar aquí, pero me gusta siempre que quede cerca de la boca. Le da un estilo diferente al dibujo, ¿no? Podríamos subir esto todo arriba un poco, pero para mí siempre queda por debajo de la mitad de lo que es esto sería la cara, ¿no? La frente la dejamos fuera, queda por debajo de la mitad, la línea de la nariz y la boca. Bueno, vamos a ver cómo queda el de hoy. Simplemente seguir dibujando, más o menos, ir pensando por dónde caen las cosas, hacer unas líneas muy suaves. ¿Veis que no hago grandes trazos ni estoy definiendo nada? Por ejemplo, esto puede ser la boca, simplemente una sombra aquí. El labio, ¿no? La parte del labio bajo, inferior. Aquí más o menos la barbilla no me gusta que quede muy baja porque hace la cara muy larga. Más bien me gustan redonditas, para que tenga, o angular, para que tenga así un poco de dinamismo. Puedes jugar con las líneas, puedes hacer una más recta y otra más redonda. Es ya tu gusto, tu preferencia personal. Luego los cuellos siempre los exagero. El cuello más o menos la línea cae por la mitad de la pupila, por aquí. Pero la mayoría de las veces los exagero, los hago muy largos. Me gustan los cuellos alargados, así te da un espacio entre la imagen y luego la ropa. Le puedo añadir elementos de aquí arriba o aquí y queda muy elegante. Esta no sabemos todavía cómo será, pero la dejamos de momento
La dejamos así, más o menos los hombros caerían por aquí. Es más o menos para saber luego si la queremos dejar con los hombros descubiertos, que la ropa venga por aquí, o cubrirlos completamente. ¿Vale? De momento no estoy haciendo nada espectacular. Esta parece muy feliz, está sonriendo mucho. Me gustan un poco más místicas, quizás un poco más misteriosas. Le quitamos tanta sonrisa. La dejamos un poco así más ambigua, más serena. Vale, y ahora, después le daremos color. Simplemente estamos aplicando donde circulan todas las partes más importantes de la cara, ¿no? Luego ya decidimos si aquí queremos más ángulo o más redondo. Todo esto lo hacemos luego con otro tipo de lápiz o de acuarela. La imagen va resultando un poco orgánica ella sola, ¿no? Te va diciendo. ¿Ves? Aquí queda muy estrecho, no me gusta más como estaba, redondito, un poquito más exagerado así. Redondito. Vale, y ahora ponemos más o menos unas orejas por aquí. No hace falta que sean perfectas. No, normalmente no las muestro mucho, las dejo así escondidas. O quizás añado un pendiente o algo, un elemento que me guste. Quizás con un lápiz de oro, dorado, y queda bastante gracioso. Y aquí, ¿qué le hacemos en el pelo? Pues le vamos a hacer un pelo que ondee, por ejemplo, así sin pensar mucho, le ondea para acá. Y así cubrimos bastante de la página. No sé si voy a querer toda la página o solamente hasta aquí. Aquí como hemos hecho en esta, ¿no? Hemos recortado más o menos por aquí. Porque si no, no queda nada del borde. Tampoco es un papel tan grande. Necesitamos un papel que pueda entrar en el centro más o menos centrado en este cuadro, ¿no? Entonces aquí ya nos estamos saliendo de las proporciones. Pero de momento vamos a seguir el dibujo a ver qué pasa. Quizás podemos recortarlo de manera diferente en ángulo, no sé. Vamos a ver qué sucede si lo dejamos así. Le dejamos el pelo ondear. Es solo para saber más o menos dónde van a ir los elementos. Y aquí le dejamos. Y esta sería más o menos la imagen que vamos a usar hoy. Podemos más o menos sugerir los hombros y ya más o menos queda así. Le voy a borrar los pendientes porque no sé si voy a querer que tenga o no. Pero vamos, son sugerencias. También me gusta hacer aros grandes como pendientes. Queda bastante igual en oro, en un lápiz en un rotulador dorado o el color que más te guste, azul, lo que te guste, rojo. Queda bastante llamativo, ¿no? Para darle un toque artístico, digamos, a un dibujo, porque lo vamos a dejar bastante sencillo. Esto simplemente quería mostrar que es bastante bueno este papel para recoger todo, el color y el agua, sin deformar o distorsionar el papel. No lo distorsiona demasiado, ni lo mancha por detrás, lo cual es buena señal. Entonces vamos a pensar qué fondo queremos. ¿Queremos un fondo que lleve imágenes botánicas, así, sugerencias, o solamente colores? Por ejemplo, esto es un papel deli. Un papel deli que, por ejemplo, el papel que utilizamos para envolver los sándwiches y los bocadillos, ¿no? Pero queda bastante bonito, lo utilizo mucho en otros collages. Cuando lo pones, por ejemplo, encima de la ropa, puedes poner un detalle, recortar, o las rayas, incluso las líneas, y es semitransparente, siempre ves un poco lo que hay detrás. Entonces, quizás lo tengo aquí como guía. Me gustan estos colores, quizás me gustan estos tonos turquesa con los marrones o los ocres. Y estoy pensando que eso es lo que quiero crear en el fondo. Y otra cosa a decidir es, ¿quiero que cubra todo el cuadrado, toda la superficie, o quiero que quede algo sin definir alrededor, ¿no? Por ejemplo, aquí he hecho lo mismo y aquí, y no sé cuál me gusta más. Pienso que este me gusta. Aquí está más marcado linealmente, pero aquí he dejado un poco este espacio donde puedo salirme con la ropa, con el dibujo, si así lo quiero. No me gustan los márgenes muy definidos. Entonces, la manera de hacer esto es con masking tape, ¿no? Ponemos aquí la cinta adhesiva y sabemos que cuando estemos manchando esto de color no se va a extender por los bordes. Entonces esto ya ha quedado así más o menos el centro. Queremos utilizar el color aquí en esta parte de manera así bastante abstracta y vamos a pensar qué hacemos, qué colores aplicamos
aquí en la placa de jelly, ¿no? De gel. He decidido que voy a utilizar esto, que son mis mis témperas de Caran d'Ache, que me gustan muchísimo, la verdad. Lo compré recientemente y me encantan. Vienen así en este estuche. Por supuesto puedes mezclar los colores, pero ya los tonos me gustan bastante como están. Entonces voy a utilizar un fondo entre ocres y turquesas y verdes acuamarinos para el fondo del papel principal, ¿no? Cuando aplicamos acrílicos no quedan así tan por encima de la placa, quedan adheridos a la placa. Las acuarelas o este tipo de material témpera con agua siempre quedan flotando como manchas. Pero por eso mismo que no podemos controlar lo que va a suceder, es lo que quiero hoy conseguir, el efecto de no saber exactamente qué tipo de fondo vamos a conseguir hoy. Cuando presionemos el papel contra los colores que hay aquí en la placa de gel. Y esta es la magia, ¿no? De ver realmente qué colores vamos a tener hoy. Y qué fondo. No sabemos el fondo, quizás puede ser marino, ¿no? La imagen puede ser bastante marina, evocar un poco al mar o una sirena. Podemos jugar con la fantasía pensando en los colores que nos va a dar esto cuando imprimamos. Ya más o menos queda así. Podríamos quitar un poquito el extra si queremos, por ejemplo con otro papel. Con otro papel podemos quitarle un poco. Lo que voy a hacer quizás es utilizar uno de mis papeles que tengo aquí, que ya tienen un tono o algo añadido y ver qué sucede. Por ejemplo podemos aquí manchar para quitarle el exceso de agua, simplemente por el gusto de ver por dónde sale el agua. Vale, queda bastante mojado, pero una vez que seque esto quedará bastante interesante. Puedo continuar o puedo utilizar solo esta parte para el vestido, porque incluso integra los tonos que estamos usando. Pero bueno, a lo que vamos, hoy vamos a hacerlo con este fondo que hemos dicho. Le vamos a añadir una primera, vamos a más o menos que esté cuadrado igual en el centro. Presionamos con fuerza, pero no muchísima, porque si no el agua puede salirse por todos los bordes y no se adhiere al papel. Presionamos un poquito y vemos qué ha sucedido. Vale, está bastante bonito. Esto es una primera, digamos una primera capa, ¿no? Ahora vamos a añadir otras tonalidades. Lo dejamos que seque mientras y podemos quitar esto o dejarlo manchado mientras añadimos otro color. Eso ya depende de tu gusto. Yo le voy a añadir los tonos ocres, como he dicho, para hacer que esté un poco más tranquilo, más suave el fondo, que no quede tan llamativo, tan fuerte. No queremos colores tan llamativos, queremos algo vívido, pero no demasiado. Y ahora le añado un poco de agua con unos ocres, unos sienas. Se pone verde, claro, porque la mezcla entre el amarillo, porque es un amarillo, y el azul que había de fondo, pues parece un verde. Que no necesariamente va a ser una mala cosa, porque eso es lo que queremos, los tonos así un poco ocres. Y turquesas y aguamarinos. Ahora voy a añadir un poquito de marrón más oscuro para crear otro tipo de contraste en las zonas que están así un poco más verdes. Y como ves, no estoy haciendo nada preciso, es todo manchar y ver qué sucede. Vamos a ponerlo directamente esta vez, y si hay demasiado exceso de agua lo podemos siempre secar con una servilleta, con un papelito. Y ahora quitamos esto y vemos lo que ha sucedido. Vale, pues no está mal. Podemos jugar con esto. Lo que podemos hacer es limpiar la plancha. Vamos a limpiar la plancha. Aquí y voy recogiendo todos los colores porque queda bastante bien. Luego esto se puede volver otro papel que podemos utilizar en otro collage. No me gusta desperdiciar nada, ni los pigmentos ni los papeles. Todo lo que puedo lo intento reciclar, ¿no? O reutilizar. Así nada queda gastado. Esto es más interesante como estaba antes. Ahora, por lo menos para mí, desaparece bastante el rotulador, pero siempre podemos volver a reintroducirlo con un rotulador blanco, un marcador negro o blanco aquí, cuando esto esté seco, y podemos hacer alguna imagen botánica un poco más llamativa. Entonces ahora voy a intentar difuminar un poquito todo, quitarle la fuerza, marcar, salirme por los bordes un poco con los tonos que hay, de manera sin objetivo, sin precisión, simplemente utilizando mucha agua, a ver qué sucede con el agua y con el color que queda, el pigmento que queda en este papel. Lo bueno de este papel es que puedes
ponerle agua y puedes retocarlo mientras está mojado y luego no va a perder la textura ni va a transpirar, ¿no? por detrás del papel y romper, ¿no? Aquí lo voy a dejar más blanco por abajo, sí, un poquito. Y ya lo dejamos secar a ver cómo queda cuando esté más seco. Mientras que dejamos que seque el fondo, vamos a aplicar algunas líneas a la imagen principal. Voy a utilizar este lápiz acuarelable que es Stabilo All. Es maravilloso, lo utilizo en casi todas las cosas que hago, por ejemplo, todas las líneas muy oscuras. Aquí particularmente lo puedes ver muy bien. He ido por todo el borde. En esta zona, por ejemplo, lo he activado con agua. Cuando lo activas con agua deja mucho más marca, el grosor se extiende. Aquí no lo he activado, en algunas zonas solo un poquito, pero la mayoría lo he dejado sin activar porque entonces todo sería negro, todo se volvería oscuro. Todo emborronaría, ¿no? Como aquí mancha bastante. Hay zonas donde me gusta que manche y hay otras que no le dejo entrar en la imagen, ¿no? Aquí también, aquí lo dejo más para crear la diferencia entre la imagen principal que está por encima del fondo, ¿no? Igual que aquí, es el mismo lápiz aquí. Aquí sí he utilizado difuminado con agua y aquí también he difuminado en algunas zonas donde entra en la imagen y genera un poquito de tono en el pelo, sin hacer demasiado, sin añadir demasiado color. Todo esto son marcas con lápiz que ahora después iremos viendo si queremos hacer todo. Me gusta mucho dejar marcas diferentes lápices, diferentes rotuladores y todo se integra al final en una imagen homogénea, o esa es la idea por lo menos. Vamos a intentarlo. Vale, entonces ahora lo que voy a hacer es simplemente voy a ir pasando por la línea central donde quiero que vaya la línea principal de la imagen. Por ejemplo, hemos dicho que aquí queremos que esté un poquito más redondita, aquí también la hacemos un poquito más redondita. Siempre lo podemos cambiar luego, no importa si está un poquito, no es simétrica completamente, luego podemos rectificarla si queremos, pero vamos, normalmente la dejo bastante asimétrica. Me gusta que un lado tenga más ángulo que el otro, o más redondo, o más sombra. No importa, realmente eso ya es cuestión de tu estilo, ¿no? Tu estilo artístico. Lo que importa es ir marcando dónde quieres que vaya el pelo, las zonas principales del pelo, del cabello. Puedes unirlos así, entonces parecen que son mechones que están ahí juntos, o puedes dejarlo más fluido. No sabemos si vamos a recortarlo más o menos todavía el papel, por dónde. Desde luego el corte siempre es por aquí, más o menos, para después añadirle la ropa, ¿no? Lo que es otro papel de collage. Entonces sería más o menos una línea así, un rectángulo de ese tipo. No sabemos si quiero incluir esto, las partes rotas de arrancarlo del cuaderno. Y lo dejo así muy completamente sin control. Estás viendo que sujeto el lápiz desde muy arriba y lo dejo mover, vibrar como él quiere. No me importa tanto dónde acaba, dónde empieza el pelo, el cabello. Si después no me gusta, lo podemos, como he hecho, lo podemos recortar y deshacer algunas partes de ello, ¿no? Aquí vamos a hacer el cuello muy suave. Aquí también. De momento así. Aquí las cejas. Y el ojo vamos a hacer la parte como más fuera, más externa. Es casi como la sombra del párpado. De momento no le añadimos mucho más porque luego queremos añadir color. No me gusta, a veces no me gusta hacer la parte de abajo del ojo. Simplemente lo dejo así. Y luego con el color le añado, digamos, la sombra del párpado inferior, ¿no? Aquí la nariz, muy suave, porque luego le podemos meter un tono diferente para hacer una sombra. En la boca no me gusta tanto hacer el lineado, sí, pero sí me gusta hacer la parte central de la boca, el pliegue entre los labios, que es donde queda toda la sombra, la zona más fuerte, ¿no? De sombra. Y más o menos así la podemos dejar de momento. Y ahora experimentamos a ver qué pasa si le añadimos un poquito de agua
a las zonas de negro que nos gusta más. Por ejemplo, aquí en el cabello le podemos ver lo que pasa, se activa bastante bien y esto ya empieza a crear un poquito las proporciones o las dimensiones que nos gustan de sombra y luz del cabello, ¿no? Ya es como tú quieras aplicarlo, mucho o poco. Aquí me gusta que, por ejemplo, seguir un poco la línea, que se active bastante esta línea, que es como una línea principal de cabello. Las otras dejarlas más tenues, un poquito más. Incluso luego pasaremos otra vez con el lápiz. Me gusta que se vea también, como he dicho antes, el lápiz. O un rotulador muy fino, como prefieras, ¿no? Aquí tiene que haber una sombra porque el cabello está cayendo encima de la oreja y de la cara. Hay un poquito más de sombra aquí también. A ver, un poquito. No busques precisión ni líneas perfectas. Y aquí también podemos ser valientes y añadirle un poquito de agua para que quede todo más igualado, ¿no? No hace falta continuar toda la línea, si no quieres, puedes continuarla o no. Eso ya es decisión tuya. A mí me gustan líneas rotas. Las cejas sí las voy a activar un poquito para que se vean más, porque luego se pierden con los demás tonos si añadimos más. Aquí con mucho cuidado le puedo añadir un poquito de agua, está el pincel todavía húmedo. Y en los orificios de la nariz, que luego lo vamos a añadir otro tono. También aquí en la zona de arriba del párpado, para que quede como en sombra. No te preocupes mucho si está un poco fuera de la línea o si no está muy definido, porque luego le vamos a entrar con otro lápiz o otro tipo de material. Y más o menos así quedaría lo que es la parte de la línea negra, ¿no? De este lápiz que me encanta. Los efectos que puedes conseguir solo con un lápiz. Solo decirte que vamos a utilizar después esto. Lo encontré también en una tienda local hace poco y había muchos colores, pero decidí comprar este, que es quizás el que más voy a usar, que es el color de la piel, ¿no? De color carne. Decirte que cuando lo aplicas parece que no hay nada, está transparente, no ves nada en absoluto. Cuando le añades un poquito de agua, algo ves, pero realmente cuando funciona mejor para mí ha sido cuando he añadido un poquito de mejor de grafito diluido o difuminado con esto, y entonces le aplico el color encima, el rosita suave, y lo activo con un poco de agua y entonces sí se puede ver mucho mejor, más definido. Queda muy bonito, le da los tonos, por ejemplo, para definir el volumen de la cara, ¿no? Los pómulos o la marca de la nariz y los labios. Y algunas partes de la cara donde quiero que haya un poquito de tono muy suave. A veces he utilizado acuarela, solamente unas marcas rápidas de acuarela. Aquí también es un tono sepia, es completamente, no tiene nada que ver con los tonos de la piel, pero quería probar que sucedía como más fuerte el contraste de sombra y luz. Aquí no he aplicado prácticamente nada, esto es muy suave, no recuerdo si creo que es acuarela también, sí, acuarela. Y aquí también, acuarela. Aquí he coloreado más con el lápiz negro, puedes ver las zonas de sombra, ¿sí? Con este lápiz que hemos utilizado antes. Y vamos, es cuestión de ir jugando. Este es más limpio que los otros, con el rotulador, como dije. Y aquí apenas un poquito de acuarela para hacer grandes marcas, ¿no? Grandes zonas de contraste de luz y sombra también. Cualquiera de ellos me gusta, cualquiera de las técnicas. Eso ya es lo que tú te guste o quieras experimentar. Puedes siempre probar antes de utilizarlo en el papel que vas a pegar aquí en el collage. Puedes probar a hacer una cara o dos y probar con diferentes materiales, ¿no? Con lápices, con colores, con acuarelas, con ceras, con rotuladores, y ver cómo te apetece que vaya la imagen, ¿no? Esta vez. Y hacer diferentes, como yo. Esto es como una colección. Del original, creo que el original fue este. De aquí surgió la idea de ir modificando cada uno de una manera diferente, a ver qué sucede si, por ejemplo, aquí añado lápiz y tinta china
y la saco un poco del marco. Recorto mucho más pequeño todo, está mirando hacia el lado, 3/4, ¿no? Esta es más centrada casi en el centro, pero un poco afuera, que le da un poco de dinamismo. Y esta completamente en la izquierda, y aquí todo muy vacío, pero queda muy bonito. Parece la luna, el cielo por la noche. No sé, evoca otra atmósfera diferente, ¿no? Y es cuestión de ir evolucionando con cada pieza que haces, ¿no? Cada proyecto. Decir, bueno, al siguiente voy a cambiarlo, voy a utilizar esto o lo otro y voy a salirme más o menos, escribir más o menos. Y a cambiar los tonos también pueden ser muy vívidos o pueden ser muy mates, ¿no? Eso es muy mate, ¿no? Muy mudo. Lo que tú prefieras. Y es cuestión de experimentar sin miedo, porque es lo más importante. Bueno, yo pienso que más o menos esto ya está casi seco. Aquí a lo mejor está todavía húmedo, pero la cara lo que vamos a hacer es... Le voy a añadir directamente un poquito de esto. Verás que no se ve casi. Seguramente no lo puedes ni ver en el vídeo, no se capta. Pero estoy añadiendo un poco los pómulos aquí. Pero como hay negro debajo, aunque no quiera, seguramente voy a coger un poco al activarlo con agua. Accidentalmente se va a activar también el negro con el rosa. Entonces no estoy pendiente de difuminarlo primero con el grafito como hemos hecho en otros. Le vamos a añadir un poquito como si fuera la sugerencia del ojo debajo, el párpado inferior, que cuando lo activemos debe de verse un poquito la sombra de un párpado inferior, ¿no? Los labios, por supuesto, los vamos a colorear todos rosa, luego le podemos meter otro tono, pero primero le metemos el rosa, que va a unificar toda la imagen, toda la cara. Igual lo dejamos así solamente, o decidimos si queremos más. Le podemos poner un poquito en las zonas de las orejas, en las sombras que caen del cabello, y ahora lo activamos con agua, a ver qué pasa. Seguramente no lo ves en el vídeo, pero yo sí veo algo veo, suficiente como para guiarme luego donde tengo que poner. Ves como aquí se activa con el negro, directamente coge el pigmento negro y se mezcla, que luego va a quedar muy bien, pienso. Le voy a poner un poquito rosa aquí, no sé qué sucederá, si se activará o no al estar todavía un poquito húmedo, pero aquí entramos un poco de rosa, bueno, tono de piel, ¿no? Tono de la piel. Le pongo un poquito aquí y otro poquito aquí, que es como si fuera la sombra cuando luego le añadamos la ropa, ¿no? Un poquito de sombra entre los hombros y el material de la tela del vestido que vaya a llevar la chica. Le ponemos un poco también aquí porque siempre los párpados tienen que tener un tono de color de piel para darle la dimensión del ojo, el volumen. Ya has visto que ha cogido un poquito del negro. Aquí también le añado, o bien en este o en el otro, le añado un poquito de la sugerencia de la nariz. Y aquí la curva de los orificios de la nariz. Vale, no sé si puedes ver mucho, pero sí que hay algo ahí. Ahora cuando lo activemos vamos a ver si se capta mejor. Con un pincel más o menos fino. Si no estás muy segura seguro, puedes hacerlo con un pincel todavía más fino, pero súper fino como este, ¿no? Pasas muy poquito para no dañar demasiado, ¿no? La imagen, pero a mí no me da tanto miedo. Vamos a ver. Bueno, una vez que uno dice eso y luego se arrepiente, pero vale, vamos a ver qué pasa. Primero, y por donde está el rosita, lo voy a activar suave. Parece que tiene mucha agua, le quito un poco. Y aquí también le añado el rosa con el agua. Si ya me extiendo hacia esta parte, seguramente va a coger el tono negro un poquito, la tonalidad del lápiz, ¿ves? Y mancha un poquito más la imagen, lo cual, bueno, pues lo puedo llevar hacia afuera, pretender que no es un accidente, que es una sombra. Y ya empieza a estropearse, ¿ves? Aquí ya empieza todo a distorsionarse. Tienes que ser muy valiente, decir, bueno, no me importa, que luego cuando se seque no se va a ver tanto. Y no importa si tiene un poco de sombra, porque realmente luego no estás pensando, Dios mío, qué sombra más fea, o qué negro que se ve. Aquí también se distorsionó bastante, ¿ves? Pero a mí me gusta, un contraste fuerte, ¿no? Un contraste fuerte entre la luz y la sombra aquí. Puedes decir que es un bigotito, una barbita, pero no es la sombra del labio. Y es suficiente para sugerir los contornos de la cara, ¿no? Bueno, pues ahora hacemos los labios suavemente aquí. Rosa y rosa. Con cuidado porque aquí sí que coge bastante del negro.
y entonces el labio se pone negro como si fuera muy gótico y no nos gusta tanto. Los labios góticos a mí no me gustan tanto, por lo menos para esta imagen, ¿no? Para otras quizás, pero no en esta. Aquí vamos a intentar llevarnos la línea un poquito hacia la nariz, como si fuera la sugerencia de la nariz, con cuidado que no arranque esta línea del ojo. ¿Ves? Así ya está sugiriendo un poquito la nariz, y aquí con cuidado también hacemos las sombras de la nariz, los volúmenes y las sombras. Podemos dejarla así y podemos quitar un poco aquí si está demasiado con agua. Simplemente vamos borrando un poquito todo eso tan oscuro, ¿no?, que queda ahí. Lo redondeamos un poquito y ahí va quedando. Ahora lo que podemos hacer es intentar ver si se ve el color carne aquí en el gris, un poquito si se puede entrever. Y aquí podemos bajar y meternos un poquito más en la piel para que tenga un poco de algo, también la parte de abajo, no solamente la línea del cuello, sino que se vea un poquito más, esté integrado en la imagen, parte de la imagen, ¿no? Le añado agua para cambiar el tono un poco y ya le da un poco de algo, una sombra. Cuando le añada el vestido o la ropa, pues parece que tiene tonos en la piel, ¿no? También le voy a añadir aquí, porque esto está en sombra, ¿no? No quiero mucha, quiero también contraste blanco y tal, pero le vamos a añadir un poquito, porque aquí estaría la sombra del cabello, ¿no?, donde cae. Con cuidado con los ojos y las cejas. Y más o menos así, aquí está demasiado marcado, lo podríamos dejar. Se me ocurre meterle un poco de tono al cabello de muchas maneras, pero por ejemplo podemos usar las ceras de antes al óleo, simplemente marcar unas líneas o 2 o 3 líneas así suaves y activar con el agua esto mezcladito con lo negro que hay debajo, ¿no?, con el fondo negro, para darle un poco más de vida al pelo, al cabello, si queremos, ¿no? Ya cambia el tono gris, cambia a un sepia, a un ocre, a un siena suave. Me gusta que manche así, sin control, ¿no? Vale. Va quedando bonito. Ya tiene otro interés, tiene otro colorido. Si no me gusta mucho, como he dicho, que añadirle mucho color, me gustan así muy suaves, tonos bastante neutros, quizás un gris incluso, no sé, vamos a pensarlo. El gris lo dejamos pendiente, y un menta suave. Bueno, vamos a utilizar estos tonos a ver qué sucede. Empezamos con este, por supuesto está todavía un poco húmedo el fondo. Así es como irá quedando con el lápiz azul, este Caran d'Ache acuarelable. Mancha un poquito porque recoge el negro que hay debajo, el pigmento negro. Le puedo añadir un poquito de azul más oscuro arriba, muy suave, sugiriendo un poco la sombra que cae del párpado. Después le añadiremos la pupila. De momento solo estamos haciendo un poquito como sugiriendo la forma redonda de la pupila azul. Ahora igualmente con este rosa vamos a darle un poco más de tono a los labios. Muy suave. Y ahora quiero añadir más líneas al cabello, sugiriendo, aquí también vamos a utilizar este grafito más fino.
Así es como nos está quedando. Le he añadido unas pestañas que siempre podemos quitárselas si no nos gustan. Y las marcas de lápiz, pues por todas partes, informalmente, ¿no? Bueno, y ahora tenemos varias opciones, dos principales. O cortarlo todo recto con unas tijeras o un cortador. O cortarlo a mano, rompiendo trozos bastante imprecisos, con trozos rotos como aquí, que pienso que me gusta bastante. Lo importante es, por ejemplo, mirar el fondo que tenemos y decidir si nos gustaría más que estuviera así, roto o lineal. Pienso que roto le va bastante bien. Unos tonos suaves con un marcador como este. Me gusta hacer a veces como los puntos, añadirle como lunares a los vestidos. Pero esta vez lo que voy a hacer es simplemente añadirlo a las zonas del verde, más externas, para darle un poquito de algo de contraste y lo enmarca también de alguna manera. Simplemente jugamos, probamos esto, lo otro, hasta que nos gusta el resultado, y si no nos gusta, aprendemos para el próximo qué es lo que sí nos gusta, qué es lo que ha funcionado mejor y qué es lo que no nos ha gustado tanto. Así podemos modificarlo o mejorarlo o no, simplemente no hacerlo otra vez. Bueno, ya hemos quitado la cinta adhesiva para ver cómo queda. Queda bastante bonito. Y ahora es cuestión de ir simplemente decidiendo por dónde quieres que rompa. Mira, mira qué bonito va quedando. ¿Por dónde quieres que rompa? Por ejemplo, quizás yo voy a cortar por aquí y un poquito por aquí. No voy a continuar todo el cabello porque ocuparía toda la imagen y rompe un poco la estética. Pero si cortamos por aquí más o menos, podemos siempre continuar con el cabello encima de la imagen de fondo. Sugerencia del cabello moviéndose por encima, pero podemos cortar aquí el papel. La manera en que lo hago es muy fácil, simplemente muy bruscamente, digamos, voy diciéndole al papel por donde quiero que rompa, luego, así brusco, ¿vale? Una manera así sencilla de romper, y ya luego pues voy rompiendo con cuidado de no salirme demasiado. Por ejemplo, ahí me he salido un poco, pero bueno, pues rectificar luego, no hay problema. Vas rompiendo así. Esta parte la podemos quitar, que es demasiado. Y aquí también rompemos debajo. Rompemos así más o menos por ahí la imagen, ¿ves? Va a quedar muy bonito ahí, integrado. Le podemos poner un vestido hacia acá o hacia allá. Y no quede muy recto, no me gusta que la línea quede demasiado recta. A veces también lo que hago es manchar el borde con algo, algún tono así, o marrón, o siena, ¿no? Para darle un poquito más, como si fuera volumen, un poco de silueta. Bueno, una vez que lo ponga encima, también resalta un poquito más del fondo, ¿no? Ahora lo que podemos hacer es escribir. Voy a escribir cosas que se me ocurran. Vale, para añadir la imagen, si no queremos que emborrone todo, al no haber puesto ningún material para fijarla, podemos utilizar un pegamento de barra normal de toda la vida o de estos líquidos adhesivos. Bueno, así es como va quedando la imagen con la imagen principal pegada en el fondo, ¿no? Y ahora es cuestión de decidir qué queremos ponerle como vestido o como túnica. Eso queda, mira qué contraste tan bonito, tan grande, ¿no? Que se consigue con... Podríamos poner el vestido así. Como nos gusta que quede el vestido, por ejemplo, a mí me gusta hacerle un ángulo, que un hombro quede más cubierto que el otro y que, por ejemplo, caiga hacia acá o un poco más aquí. Tendría que redondear esta parte, ¿ves? Esta parte para que quede más caída sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, con mucho cuidado voy así redondeando un poquito. No hay que ser muy exactos tampoco, pero un poquito más que siga la forma del cuerpo, ¿no?
El portaminas, el lápiz mecánico este, algunos elementos botánicos como hojas de este tipo, ¿no? Así muy fáciles, muy sencillos. Para ello puedes, por ejemplo, coger lo que ya está aquí, esta que ya está aquí, la puedes sacar hacia afuera y añadir más como si fuera que va hacia la otra dirección, ¿no? Simplemente añadir hojitas tan fuertes y tan suaves como tú quieras. Y ya está intentando, ¿ves? Aquí también sacar esta por aquí, que puede venir hacia así, más fina,